Productor, estamos 100% live en todas las redes. Es correcto. Bueno, agradecerle a ambos, Iván, Arantxa, saludar aquí a la audiencia que se va a ir conectando poco a poco. Esto va a quedar grabado y lo vamos a subir también en nuestras redes. Subimos algunos clips, porque yo sé que en Argentina es tarde, son las 10 de la noche. Quiero aprovechar al máximo el tiempo, robarles a ustedes tal vez unos 40 minutos a ambos, 50 si se puede. Me gustaría conocer un poco la historia de los dos. Me lo estaban comentando antes de que entráramos al aire, pero bueno, damas primero ahí para que no digan que somos machirulos. Arantxa, ¿cómo llegas a Argentina siendo de Venezuela? Hola, bueno, Kevin, gracias por el espacio y por invitarnos. Bueno, sí, yo soy venezolana, nací en Venezuela y hace 7 años y medio migré a Argentina por las razones que todos se imaginarán. En Venezuela ya no existían oportunidades. Siempre lo digo, el año en el que yo me fui, mi último sueldo antes de venir a la Argentina me alcanzaba para un cartón de huevos. O sea, claramente no había algo que yo pudiera hacer o aspirar ahí. Así que empecé a ver opciones y la verdad no me imaginaba tan que Argentina iba a llegar a este punto. Estaba Macri en la presidencia y eso me daba buena señal. Sin embargo, no sabía que iba a llegar a este punto con una presidencia como la de Milei. Pero llegué a Argentina y bueno, fue muy receptivo. Es un país muy receptivo con los migrantes y con los venezolanos, así que estoy contenta de estar acá y de ser parte. Iván, me comentabas un poco de tus diferentes etapas en la fundación. Yo tengo una gran curiosidad, con vos específicamente. ¿Cómo lograste romper ese molde siendo economista de no irte, digamos, por el camino keynesiano? O no sé si alguna vez fuiste como así keynesiano y después te viniste para este camino Sí. como lo más libertario. Bueno, a ver, vengo de una familia de tradición liberal, ¿no? Entonces ya venía un poco escuchando las ideas en cenas familiares. Ten en cuenta que mi viejo era economista, mi vieja es economista, mi hermano más grande es economista, y yo cometí el pecado de estudiar administración de empresas, no economía. Así que, y peor, antes de eso hice un año de psicología. Así que imagínate lo que habrá sido para mis padres, que venía todo así. Y después los posgrados los hice en economía y ya en la vida laboral fue siempre como consultor. Así que fui aprendiendo más de la práctica que de la teoría, te diría. Y bueno, si bien estoy en Libertad y Progreso tiene todo un área que hace consultoría económica, ¿no? Y ahí es donde estoy yo principalmente. Pero incluso cuando trabajé fuera de Libertad y Progreso, que en Libertad y Progreso llevo, sumando mis 3 etapas, alrededor de 7 años y medio, más o menos, siempre fue en consultoría, ¿no? Entonces aprendí un poco de economía a la fuerza, ¿no? Y obviamente, bueno, sí, es el posgrado, estoy ahora peleándome con la tesis del doctorado, etcétera. Pero la verdad que tengo que decir que aprendí más haciendo consultoría que de los libros en mi caso. La escuela austríaca sí, la aprendí de los libros y de la familia, pero el resto fue un poco más de la calle de la consultoría. ¿Qué tal ha sido esa experiencia que han tenido ambos con todo este camino que ha hecho Javier Milei? Digamos, la primera pregunta es, ¿se esperaban, y ahí ustedes elijan quién quiere responderla, pero se esperaban tener algún momento en Argentina un presidente que fuera 100% libertario como Javier? Dale vos ahora si querés. Yo la verdad al principio de la campaña pensaba que iba a tener un buen puntaje, pero no pensaba que iba a llegar a ser presidente. Uno de nuestros jefes decía, va a ganar, y era como, bueno, él es el soñador, Agustín, era bueno, él siempre es muy optimista, entonces creíamos que era difícil. Yo me acuerdo que cuando van al balotaje, que yo vi que realmente era posible que ganara Milei y que de lo contrario, si no ganaba, ganaba Massa, yo me desesperé un poco. Pues dije, no quiero volver a migrar, así que me metí de lleno, estuve fiscalizando, participando, y siendo que soy extranjera y que no votaba en las nacionales, yo solo puedo votar en elecciones locales. Me involucré lo más que pude, hice videos para Libertad y Progreso, hablando sobre la situación de Venezuela y por qué pasó lo que pasó cuando hubo abstención, por ejemplo, que era algo que se veía que podía pasar cuando hubo esa elección entre Massa y Milei.
Así que fue un festejo total cuando salgo de fiscalizar y me empiezan a llegar los mensajes de que estaba ganando la mayoría de los centros. Fue impresionante, ¿no? No. Yo lo viví muy de cerca en ese sentido. En tu caso, Iván. En mi caso, bueno, yo estaba volviendo de estudiar afuera. Yo volví a Argentina en junio del 23 y las elecciones fueron en noviembre. Así que volvía, viste, siguiendo un poco las noticias medio de afuera. Volví, bueno, me involucré rápido también. Para ser honesto, no pensé que iba a ganar Milei. Yo no lo veía. Soy de los que no la vi. Por suerte ganó. También pensé que le iba a costar más de lo que le está costando. Es decir, Argentina tiene unos desafíos muy grandes, después si querés lo charlamos, pero no pensé que iba a bajar la inflación tan rápido y se bajó rápido. No pensé que iba a llegar al equilibrio fiscal en un año y con discusiones, con grises, pero llegó. Así que en ese sentido yo me fui sorprendiendo, ¿no? A mí me chocaba también escuchar muchos argumentos, te diría, fanatizados, así como las fuerzas del cielo. Entonces yo siempre traté como de mantenerme en las fuerzas del purgatorio, ¿no? A mí me gusta siempre tratar una especie de pie en la tierra. Tengo claro el norte, pero debo decir que cuando lo que yo pensé que no se iba a lograr, el gobierno lo logró. El gobierno lo logró. Entonces ahora siempre le doy el beneficio de la duda, incluso cuando dudo en cuestiones de ahora. Es un gobierno que más allá de la retórica liberal es muy pragmático para hacer las cosas. Tiene errores, obviamente, ¿no? Pero para responder concretamente tu pregunta, no me lo esperaba y fue una sorpresa muy, muy fuerte. No, qué bueno por Argentina y qué bueno por toda la región, todo lo que ha implicado que haya ganado realmente Milei. Incluso aquí en Honduras, siempre le comento a los invitados que hemos tenido, tuvimos a Sandra el año pasado, a Axel Kaiser, Sandra Broncina, Manuel Rincón, que aquí en Honduras el 60% de nuestra población es menor de 40 años y un grueso son generación Z, que son muy abiertos a estas ideas. Y ahí es donde venía la primera pregunta que tengo para vos, Iván. Y es justamente lo que hablábamos un poco antes de iniciar, sobre las privatizaciones. Yo tengo la curiosidad de saber si la palabra privatización es tabú en Argentina o si es algo, digamos, ya que uno puede platicar con los amigos con más tranquilidad. Yo diría que ya no es tabú, que sí lo fue. Creo que ahora lo comentaba antes, sí lo era. Dejó de serlo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué era primero? Porque en los 90 tuvimos una especie de experimento de privatizaciones, hubo una crisis económica después, por otras cuestiones, en verdad. Entonces quedó como la imagen de que privatizar te llevaba a una crisis en Argentina y después encima vino el gobierno kirchnerista con un discurso muy alternativo, muy contrario a esto, y entonces quedó como una cuestión tabú. Te diría hasta más. Ni siquiera hablar de privatización, la empresa estaba mal vista, digamos. Vos decís que sos empresario y ya cierta parte de la sociedad por ahí te mira mal. Déjame ponerte un ejemplo, pero que lo ilustra. Vos vas a un partido de fútbol, vas a la cancha de fútbol y una hinchada le grita a la otra, tu equipo es una empresa, como si fuera un insulto la palabra empresa, ¿no? Que en definitiva el empresario honesto es el que te saca el país adelante. Y eso es utilizado en la jerga social como algo malo, ¿no? Digamos, estábamos usando como un insulto. Entonces era un tema recontra tabú. Entonces ahora lo que logró Milei, y yo creo que parte de por qué también pudo llegar a tantas personas y de manera transversal aparte, porque transversal en el sentido de edad y de sectores sociales, porque también llegó a gente muy vulnerable. Hay gente muy vulnerable que vio ya 3 generaciones de su familia que recibían planes sociales y no solucionaba nada, ¿no? Entonces empezaron a escuchar un discurso distinto que les cerraba más, que es el que, bueno, hacía Milei. Y hoy te podés sentar en una mesa a hablar de privatizaciones sin que se te rían en la cara. A mí hace 10 años se me reía. No, eso no va a pasar. Bueno, hoy se está discutiendo y el gobierno en cuanto pueda va a avanzar con esto. Entonces dejó de ser tabú. Pero bueno, en el medio pasaron 20 años que fundaciones como Libertad y Progreso, pero muchas otras, ¿no? Y también la batalla se da en otros lados, no solo con los think tanks, fueron sosteniendo esto, porque si vos no tenés personas que lo vienen diciendo hace 20 años, después cuando tenés la oportunidad, es bueno, pero ¿quién lo dijo? Por eso es importante estar dando un poco la batalla constantemente, ¿no? Como decía Jefferson, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Bueno, pasa un poco por ahí. De acuerdo. Y bueno, vamos a ir haciendo una mezcla porque, bueno, tenemos la oportunidad, el honor de que alguien de Argentina, alguien de Venezuela, en tu caso, Arantxa,
Con el gobierno de Chávez, cuando él inició, yo tengo la curiosidad de saber también qué industria fue las que nacionalizó y si alguna quedó, digamos, de las estratégicas en el sector privado o simplemente arrasó con todo. Claro. Bueno, ahí, por supuesto, de la que más se habla es del sector petrolero, de la industria petrolera, que es el mayor tesoro de Venezuela. Esa venía estatizada en Venezuela desde el 76, no fue con Chávez. O sea, te doy Ok. como ese breve contexto porque es importante, pero vale destacar que si bien estaba nacionalizada, funcionaba muy bien en concesiones al sector privado. De hecho, eso fue en el 76, pero entre el 70 y el 90 es el boom entre que Venezuela llegó a producir de 3 a 3.5 millones de barriles diarios. Hoy en día no llega a 900.000. Y lo que hizo Chávez y profundizó, sobre todo cuando él ya se saca la careta y dice, bueno, esto es socialismo del siglo XXI, fue limitar muchísimo la inversión privada y expropiar las concesiones que tenían ya empresas privadas en cuanto al petróleo. Que no solo fue expropiar, también fue no pagar lo justo, no dar planes de seguimiento y de manutención de estas empresas. O sea, fue la debacle total. Eso en cuanto al sector petrolero, pero después todo el sector privado fue de alguna u otra forma tocado te puedo decir, construcción, agroindustria, transporte, turismo. No, no hubo un sector que no haya sido afectado por las expropiaciones y las nacionalizaciones durante el gobierno de Chávez, que no solo respondían a un fin económico, sino muy políticos. O sea, Chávez siempre lo usaba para amedrentar y amenazar empresarios, era ya la inversa, ya él llegó, como decía el Cacha, no era que era mala palabra, sino él hizo que el empresario lo sufriera realmente. Y bueno, de ahí para abajo. O sea, Venezuela hoy en día la industria privada no existe prácticamente y lo que existe es porque de alguna u otra forma transó con el Estado o por alguna medida de corrupción. Serían los que le decimos en Libertad y Progreso los empresarios, que Ujú. fueron los que lograron transar para poder quedarse de alguna forma. Pero no hay competencia, no hay libre mercado, no existe directamente. Iván, ustedes en Argentina, ¿cómo veían todo lo que estaba pasando en Venezuela? Me da curiosidad, me imagino que ustedes como países suramericanos pasan un poco más pendientes, digamos, de sus vecinos. A ver, en Argentina se miraba mucho Venezuela, sobre todo cuando estaban los Kirchner antes de que venga Macri, porque, bueno, lo veíamos como que íbamos hacia ahí, ¿no? Después vino Macri, hubo una pequeña corrección, pero después volvió el kirchnerismo y te diría que en su peor versión, fue una de las peores gestiones la de Alberto, y volvió de vuelta ese miedo, ¿no? Y yo me acuerdo que antes de Macri había muchos economistas liberales, o no necesariamente economistas, gente liberal que decía, bueno, vamos hacia Venezuela. Y a mí me parecía una exageración, ¿no? Y después del gobierno de Macri, ya había varios venezolanos acá y yo les preguntaba, ¿a ustedes les parece que Argentina, ya en el gobierno de Alberto, puede ir a Venezuela? Y me empezaban a responder que sí. Entonces dije, bueno, algo entonces hay de todo esto, ¿no? Digamos, yo lo veía, dije, de Venezuela de afuera, digo, bueno, mucho peor, es mucho más grave, es mucho más grave, ¿no? Digamos, Argentina era si iba hacia ahí o no. Y yo la gran Ujú. diferencia que veía, que no sé si es cierto o no, acá ahora me podrá después corregir, es que Chávez, bueno, tenía al gobierno militar a favor, que todavía lo tiene ahora Maduro, ¿no? Que acá eso no pasa. Entonces yo eso lo veía como una limitante, Claro. ¿no? Como que eso podía limitar el proceso y que había cierta parte de la población que cuando se ponía muy áspero el populismo lo frenaba, como fue con Macri y como fue ahora con Milei. Nada más que ahora fue mucho más fuerte, ¿no? Y ya hay cierta decepción del populismo. Por eso es importante que esto salga bien. Pero bueno, claramente subestimé la desinflación de Milei, el equilibrio fiscal de Milei y el rumbo que podía tener Argentina en su momento. Así que me parece que tengo que ajustar un poco mis antenas. Siempre siendo esa línea, o dale, Renzo. No, no, solo para confirmar lo que Ujú. decía Iván, que tiene que ver con el poder militar, pero también porque dejó de existir la separación de poderes. En Venezuela no había justicia, no hay justicia. El Congreso también operaba a favor de la presidencia,
el poder electoral nosotros hace años que no creemos en sus resultados y aquí sí eso existe. Aquí es posible ir a las urnas y que se valga lo que vota el pueblo, que es lo que pasó efectivamente. Así que en eso sí era la gran diferencia con Venezuela. Y ya entrando un poco en materia con el tema que tenemos, y les voy a dar un contexto del por qué los invité y por qué el título del episodio que estamos sacando hoy es que nosotros, como un país relativamente pequeño, Honduras, relativamente no, es pequeño en Centroamérica, 10 millones de personas nuestra población, todavía tenemos muchos de los servicios estatizados, específicamente el de energía eléctrica. La reforma que tuvimos en telecomunicaciones aquí fue en el año 2004, 2005, o sea, es relativamente reciente. Pero cuando uno habla de salud, de educación y todo lo demás es el Estado. Y privatización es una mala palabra. O sea, aquí decir privatizar es realmente, como les mencionaba antes de iniciar, ningún político lo dice. Es más, es una manera como de amedrentar. Usted está promoviendo privatización y le van a decir no, de ninguna manera. Y ahí es donde viene la pregunta que le quería hacer, Iván. ¿Qué es lo que motivó, digamos, a Milei a decir hay que privatizar? ¿Y por qué él no tuvo miedo de decirlo, digamos, desde antes? Porque normalmente el político lo que hace es mentir y después trata de hacer algún tipo de cambio. O sea, muy pocos son los que desde el inicio dicen, no, si yo estuviera en el poder, yo privatizaría. Bueno, a ver, Milei, a diferencia del político tradicional, bueno, es economista y viene a hacer consultoría. Él ya creía en la idea de privatizar, ¿no? Él se hace austríaco después, ¿no? Pero empieza con la escuela de Chicago, que también es muy pro mercado, que también es una escuela que tiene un espíritu de mercado, liberal, tendrá sus diferencias con la escuela austríaca, pero bueno, es bastante parecido en muchas cosas. Tiene sus diferencias, sí, pero ahí es donde se sentía cómodo Milei. Después empezó a leer la escuela austríaca y se fue como pasando para ese lado. Entonces, él ya creía en eso. Y lo segundo que tiene es que entonces es genuino. No es que, bueno, como fracasó el populismo, se puso de moda privatizar y voy a aprovechar la oportunidad. ¿No? Esa es una diferencia, que él realmente cree en esto, ¿no? Entonces, y eso lo transmite, digamos. Vos fíjate, uno puede estar de acuerdo o no con Milei, pero todo el mundo cree que es genuino. Nadie duda de que Milei cree que ese es el camino. Nadie duda de que Milei está mintiendo. Podrán estar de acuerdo o no, pero todos saben que él es así. Yo trabajé con una persona que era muy amiga de Milei antes que Milei sea conocido, otro economista que eran muy amigos, y me acuerdo que Milei iba a la consultora cada tanto a visitarlo. Y antes que haga conocido, yo he conversado con él en dos o tres ocasiones y podías ver que eran las mismas ideas. Con lo cual, desde ese punto de vista, te puedo garantizar que no es que hubo una transformación o se politizó. Él cree esto, él cree que este es el camino. Después el tiempo le dará la razón o no. Pero entonces, en cuanto a la pregunta de qué lo motivó a privatizar, y bueno, él ya creía en eso. Él cree en el sector privado. Es más, dentro de la escuela austríaca tenés divisiones, ¿no? Los que hablan del liberalismo clásico, que quieren un Estado chiquito, limitado, que se ocupe de salud, educación, seguridad, las cuestiones básicas, y el anarcocapitalismo, que es cero Estado. Y Milei te diría que está más de ese lado, ¿no? Que él, si fuera por él, iría para ese lado. Con lo cual, yo creo que en la medida que él pueda avanzar, si pudiera privatizar todo, privatizaría todo. Lo que pasa es que es pragmático también, ¿no? El anarcocapitalismo en la práctica es difícil de alcanzar. Lo cual por ahí lo transforma en esta tercera vía que surgió después en la escuela austríaca, que por ahí es el minarquismo, llevar el Estado a su mínima expresión, ¿no? Y hoy yo creo que está haciendo eso, tratando de llevar al Estado a su mínima expresión. En el caso de Venezuela, Arantxa, que voy a hacer un poco esa mezcla, digamos, y algo de lo que mencionaste en cuanto al petróleo. Cuando se dio la invasión bueno, no la invasión, cuando se dio lo de que capturaron a Maduro, empezó todo ese tema de que era porque querían tomar el petróleo, hubo discusiones de qué tan viable es realmente reconstruir la industria de petróleo en Venezuela. Pero vos, viendo la experiencia de que en algún momento estuvo bajo el control del Estado y que no lo privatizó, sino que eran concesiones, ¿vos cuál crees que sería el camino para que Venezuela no vuelva a caer en una situación así, específicamente en su sector petrolero?
Es un camino largo y difícil de transición que tiene que haber más que nada en que haya reglas claras, que vuelva a haber reglas claras. En algún momento lo hubo y hoy con un gobierno un régimen hoy en día sigue siendo, porque no es que todavía Delcy Rodríguez es parte del régimen, sigue siendo muy discrecional y lo que necesita la inversión extranjera, porque ya Trump se reunió con ejecutivos de petroleras importantes de Estados Unidos y del mundo para pedirles que vengan a Venezuela y que inviertan, no hay en este momento esa seguridad para ellos hacerlo. De hecho, lo cuestionaron, le dijeron, bueno, está bien, todo lindo, nos avisan cuando mejore y volveremos, pero hay muchas empresas que se fueron, de esas que ya se fueron, pedirles que vuelvas y que ya saben que perdieron activos en Venezuela es muy difícil. Hoy en día solo Chevron, porque es muy pragmático y porque aprendió ya prácticamente a vivir de especie, o sea, ya la deuda que tenía Venezuela era tan grande que solo con llevar los barriles les servía para por lo menos algo ir compensando en esa deuda que tenía. Así que yo creo que hasta que no haya un proceso de transición, de que haya instituciones sólidas, Estado de Derecho, va a ser muy difícil, incluso más allá de que de Trump y Marco Rubio tengan mucha intención en que este presidencia interina que hay esté respondiendo. A nosotros, a los venezolanos, no nos da nada de confianza, porque nosotros, yo y ahí te lo digo como ciudadana, nunca voy a confiar en Delcy Rodríguez, ella es verdugo también, nosotros no esperamos nada bueno realmente. Por ahí nos sorprende también, pero mira, te doy un ejemplo. Se supone que tenían que empezar a liberar a los presos políticos, están en eso. Primero no es libertad plena, están haciendo lo que quieren. Después liberaron antes de ayer, a Juan Pablo Guanipa, que es un líder político muy importante, porque es de los pocos líderes, digamos, vieja escuela que estaban apoyando a María Corina. Así que, obviamente, él ni bien sale, empieza a hablar, fue un boom, se asustaron, lo vuelven a detener. O sea, es como que no son claros, no están siendo realmente claros y esa es la inestabilidad que va a haber después un inversor, que realmente en Venezuela todavía no están dadas las condiciones. Así que es una transición. Ellos hablan bueno, primero estabilizar, ahora ya están vendiendo igual petróleo, están saliendo hoy, sale una noticia de que salió un cargamento para Israel, que no sé, yo creo que ni siquiera debo haber estado yo consciente de cuándo eso pudo haber pasado alguna vez, así que de a poco. Es una infraestructura que hay que recuperar. A mí me angustia un poco a veces pensar en todo lo que tiene que pasar y en todo lo que hay que cambiar. Allá tiene que ir un Sturzenegger primero a hacer una desregulación, pero sangrienta, fuerte, y eliminar todas las trabas que hay. Es mucho el trabajo, pero bueno, ya estamos empezando, por lo menos ya con la felicidad de que Maduro no esté en el poder, despertarnos y saber que Maduro está preso ya nos da una señal. Pero bueno, ahí sabemos que hay otros intereses y que algo debe haber atrás y por lo cual Trump y Marco deciden mantener a esta persona en el poder hasta que ellos consideren que hay un mejor panorama para empezar con una transición ya hacia una democracia, unas nuevas elecciones. Estamos expectantes. Venezuela en este momento es el minuto a minuto. Realmente todos los días pasa algo. Arantxa, y mencionaste una palabra clave, desregular. O sea, ¿qué es, digamos, para que... O sea, vamos a ver, en Honduras, y esto creo que Sandra lo decía en la ocasión que la tuvimos el año pasado, que cuando uno habla de las ideas del libertarismo y la escuela austriaca, tiene mucho que ver obviamente la cultura, el nivel educativo que tiene el país. Ella decía que Argentina es uno de los que tiene más, digamos, un nivel muy, muy elevado y que es un poco más plano el camino para que puedan al menos analizar estas ideas. Aquí en Honduras, digamos, se toma muchas veces liberalizar con privatizar, como que son sinónimos, desregular. O sea, si vos aquí decís, vamos a desregular, es que lo están conllevando a privatizarlo. Pues, cuando decís que en Venezuela se necesitaría, digamos, ir a hacer un trabajo de una regularización sangrienta, ¿qué sería específicamente ya en campo?
Claro, bueno, sangriento justo es una palabra difícil en este momento cuando hablan de invasión y todo eso, por ahí se escucha feo, pero bueno, me refería a que sea muy fuerte. Ujú. Eh, Chávez, desde que está, se dedicó a hacer normas a la medida del socialismo bolivariano del siglo XXI. Desde la Constitución en adelante, todas las leyes han sido para favorecer el poder político de su partido y de sus ideas, desde en todos los sentidos, trabas burocráticas, también incluso em, el poder judicial con sentencias insólitas han sentado precedentes que han sido todas las detenciones, la violación de derechos humanos, todo ha sido justificado incluso. O sea, es borrón y cuenta nueva. Hay que arrancar de cero y empezar con lo básico y después decir, ah, no, esta norma sí servía y capaz es así reincorporarla, pero realmente es un entramado que hace muy difícil hoy en día la inversión, la productividad, la libertad, los derechos, todo de alguna forma está entramado en esas leyes que se fueron creando. Y siempre hablando de petróleo, Iván, el caso de Vaca Muerta, cuando se dio la noticia, digamos, de que dentro de algunas, entiendo, hay como una cartera de proyectos que se van a liberalizar, privatizar. ¿Qué es lo que se está buscando Milei en este caso específicamente en la Patagonia? Bueno, a ver, acá hay varios conceptos, ¿no? Y ahora en un ratito voy a, de paso, tomar lo que hablaba ahora un poco de las desregulaciones y todo lo que se necesita para que haya inversiones. Por un lado tenés la intención de privatizar, que era un poco lo que veníamos hablando, y por el otro lado vos lo que necesitas es generar las condiciones para que haya inversiones, ¿no? Entonces, por el lado de las privatizaciones, y bueno, el gobierno ha dicho y quiere avanzar en privatizaciones como empresas como AISA, que es la de agua, en ferrocarriles, en aerolíneas argentinas, hay otras, trenes y algunas se me está escapando, ¿no? Que son las que más tienen en la mira. Que eso obviamente ayuda, sobre todo porque son deficitarias. Si vos privatizás, no todas las empresas públicas, las que dan pérdida, podés ahorrar casi un punto del PBI. O sea, Argentina está en un equilibrio fiscal, si privatiza las que dan pérdida nomás, puede llegar a aportar casi un punto del PBI. Con lo cual tendría un superávit, ¿no? Entonces es importante. Ahora, el plato fuerte son las inversiones. Son las inversiones, que todavía cuesta en Argentina, ¿no? Tenemos lo que se llama RIGI, que es un régimen para grandes inversiones, que casualmente vence en julio y que lo que busca es atraer inversiones y algunas se están hablando. Pero ¿qué pasa? Está la experiencia de Macri muy cerca, donde Macri ganó las elecciones intermedias, pero después perdió las presidenciales, y los inversores todavía se acuerdan de eso. Entonces lo que quieren ver es si realmente Milei va a tener un segundo mandato. Y si eso ocurre, yo creo que sí van a venir muchas inversiones. Pero no alcanza con que Milei tenga un segundo mandato. Tiene que tener un segundo mandato con las reformas avanzadas, con las reformas estructurales. Por eso la reforma laboral que se está discutiendo esta semana es súper importante, porque es uno de los pilares. Y acá hay que distinguir entre reformas y desregulaciones. Lo profundo son las reformas. Las desregulaciones funcionan como complemento. Porque vos cuando haces una reforma estructural, por ejemplo, de mercado laboral, bueno, le abriste el juego a un montón de empresas pequeñas y medianas para que puedan contratar. O si es una reforma impositiva y bajar los impuestos, estás ayudando a 600.000 o más empresas. Las desregulaciones van actuando como complemento, ¿no? Digamos, ¿por qué el gobierno avanzó con las desregulaciones y no tanto con las reformas? Y porque el Congreso con las reformas no podía. Entonces le metió a pleno con las desregulaciones. Pero la economía no va a crecer porque, no sé, te permitan ahora pagar con el celular en vez de con tarjeta de crédito. Ayuda, sí, ayuda, pero son complemento de las reformas. El gobierno no podía atacar las reformas de entrada porque no tenía espacio en el Congreso, ahora lo tiene o la puede pelear, y por eso es importante que las reformas salgan. Si las reformas salen, todo lo que se avanzó en desregulaciones de golpe cobra muchísimo sentido. Y no empezás de cero y vas sumando desregulaciones. Entonces ahí el gobierno fue como avanzando en una tarea que era más fácil hacer porque no requiere tanto del Congreso, y las reformas quedaron en un segundo plano por una cuestión de músculo político. Ahora el músculo político se ganó. Entonces sale la reforma laboral. Si después se logra una reforma impositiva, queda mucho más fácil plantear una reforma previsional. Y ese es el fondo. Eso es lo que te puede cambiar para que realmente vengan las inversiones. Entonces, si Milei logra, no te digo hacer todo esto,
pero aprobar la reforma laboral, empezar a plantear otra, bueno, entonces vaca muerta, que es un recurso importante en Argentina, y probablemente empiece a tener inversiones. Pero el inversor tiene que saber que Milei va a estar 4 años más y que se avanza con las reformas. Te doy otro ejemplo de oportunidad de ganancia, porque la verdad que Argentina en ese sentido tiene muchas oportunidades, pero tiene que solucionar esto. El cobre. El cobre, 2/3 del cobre en la cordillera de los Andes está del lado argentino, 1/3 del lado chileno. Y sin embargo, Chile tiene 3 veces más ganancia que Argentina con el cobre. Entonces, imagínate toda la oportunidad que se está desaprovechando porque nadie quiere invertir al cobre por la locura impositiva que tenemos, por el mercado laboral súper rígido que tenemos, que ojalá esta semana cambie. Ahora, vos cambiás eso y la verdad que las oportunidades de negocio son enormes. Entonces, ahí sí van a venir las inversiones y está todo por ganar. Es decir, es muy importante que se avancen las reformas. 2 preguntas rápidas que me surgieron ahí. La primera es con el tema del cobre. En Argentina, ¿quién lo maneja? ¿El Estado o el privado? Y en Chile, ¿quién lo maneja? ¿Por qué gana más Chile? De Chile porque tiene una tasa impositiva mucho menor y porque es mucho más fácil poner una empresa. Ahora se descontinuó, pero había un índice que se llamaba Doing Business, haciendo negocios, donde Argentina rankeaba muy mal, que era muy difícil empezar un negocio. Bueno, y Chile era el mejor país de Latinoamérica, era el país de Latinoamérica donde más fácil era poner un negocio nuevo. ¿Qué medía ese índice? Bueno, los trámites que tenés que hacer, cuánto pagas de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Argentina rankeaba mal, ¿no? Venezuela también. Y Chile rankeaba bien. Entonces, vos pensá esto. ¿Cuáles son las 2 grandes mochilas que tiene hoy el empresario argentino? Los impuestos altos y que si contrata a alguien no lo puede echar, entonces vos no contratás a alguien, lo adoptás de por vida, básicamente. Ya no podés dar marcha atrás. Y que tenés una alta probabilidad de que esta persona te da juicio. Entonces, desde el punto de vista del inversor, es ¿para qué voy a invertir en Argentina si contrato a alguien que me va a hacer juicio probablemente y encima tengo que pagar una montaña de impuestos? No, bueno, invierto en Chile. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que quiere cambiar en parte la reforma laboral. Por eso es que es mucho más fácil y más rentable invertir en otros países que en Argentina. Con el tema de las empresas... Sí, dale, termina. Por eso es una gran oportunidad, porque si vos cambiás esto, de golpe tenés mucho por invertir, mucho por explotar. Con el tema dijiste una frase que definitivamente la vamos a subir a redes, es que solo privatizando las empresas deficitarias, Argentina tendría un superávit. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en lo privado se desaparecerían esas pérdidas que tienen actualmente esas empresas? ¿Y cuáles son esas? Porque empresas como AISA, como Enersa, como los trenes dan pérdidas. Esas pérdidas tienen un costo. Cuando vos lo sumás, te da, si sumás casi todas las empresas te dan un 1% del PBI. Ahora, si agarrás las privatizables que tienen pérdidas, te daba un poquito menos. Y lo que vos vas a saber es que el privado, como cualquier sistema competitivo, si lo hace mal va a quebrar. Y va a venir alguien que lo haga bien, ¿no? Es cierto que en empresas de energía por ahí es más complicado. Que por ahí tenés que pensar en algo más público-privado, por ahí como transición. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, los trenes. ¿Okay? Hay un montón de aerolíneas argentinas. ¿Por qué tiene que ser estatal? Aerolínea. Perfecto. Seguramente va a tener un menor costo si se lo dejas al privado. Entonces yo entiendo que haya cierta reticencia en, energía, gas, esas cuestiones, qué sé yo, que te pueden argumentar, con energía, pero ¿qué vas a hacer? Hay 8 empresas, vas a tener 8 cables dando vueltas por la ciudad, que tampoco pasaría, pero entiendo que dé un poco más de resistencia. Pero aerolíneas argentinas. Aparte de eso es lo que sabe hacer el mercado, ¿no? Digamos, de alguna manera, es reducir los costos. Vos necesitas las bondades del mercado para que estas empresas dejen de dar pérdidas. No, nosotros, solo para que ustedes, digamos, tengan un poco de contexto, la única empresa que todavía sigue, digamos, que hay un monopolio, aquí que no hay opción. Ustedes si quieren tener internet hay muchas opciones, si quieren telefonía móvil hay opciones. La electricidad a nivel de industria y a nivel de cualquier tipo solo hay una opción. Y nuestra empresa, para que tengan, digamos, un país tan pequeño, pierde $1,5 millones diarios. Es robo, básicamente. Mucha gente consume y no lo paga. Arantxa, te quería hacer una consulta, y ya que vamos a ir llegando, no les quiero robar más de tal vez 45 minutos, pero me surge
Pregunta que en su momento también se la hice a Emanuel Rincón, que lo tuvimos aquí en el programa, lo hemos tenido en 2 ocasiones, y es, ¿cómo ves, digamos, el futuro del libertarismo en Venezuela? O sea, ¿crees que en algún momento se pueda dar un presidente como Milei o es un poco más conservador, digamos, la población venezolana? Me encantaría verlo. Yo creo que siento que hoy en día la líder que podría llegar a ganar las elecciones, unas próximas elecciones, es María Corina Machado. Estamos bastante cerca, digamos, de por lo menos del Estado de Derecho, de la República y de la libertad, que serían como unos de los principios que nos gustaría que llegue a Venezuela. Mira, el venezolano por muchos años dependió de subsidios, dependió de apoyo social, hoy en día sigue siendo así, se acostumbró a nunca pagar luz, gas, ni siquiera gasolina. O sea, todos esos son mindsets que hay que ir trabajando y eso es batalla cultural plena. Así que teniendo por lo menos una líder como María Corina y trabajando muy fuerte en la batalla cultural, llevando un libertad y progreso a Venezuela y muchos más, que hoy en día hay ONGs trabajando muy fuerte en Venezuela, pero están trabajando en cosas básicas como que no hayan presos políticos y que haya libertad de expresión. No hemos llegado a la discusión de las ideas y los valores de la libertad. O sea, nos falta mucho para llegar a eso. Así que yo creo que hay que apoyar esa parte de la transición y que cuando eso empiece a pasar, trabajemos mucho en recordar lo que el socialismo le hizo a Venezuela. Yo creo que por lo menos los venezolanos que emigraron la tienen mucho más clara porque además vivieron ya otras realidades y saben lo que es no vivir con un socialismo. El venezolano que está dentro la pasa mal y también lo experimentó. O sea, por lo menos tenemos el mal trago de lo que no queremos. Ya sabemos qué es lo que no queremos. Hay que trabajar en la conciencia social y que el venezolano se empodere un poco más, pero ya veremos quizás entre la transición de ahora y lo que cuesta también el cambio cultural, yo creo que va a llevar unos años, pero tengo esperanza de que pueda suceder. Y bueno, también esperamos eso. De hecho, como broma, Emanuel me debe una botella de vino. Cuando estuvo aquí en Honduras, él a mediados del año pasado, le decía justamente que este año tenía que ver, al menos que Maduro saliera del poder, pues ya es un primer paso importante. Creo que llegar a lo que tiene Argentina hoy día es como lo que soñamos todos, un líder que realmente abrace estas ideas. Y tengo una pregunta ya en la parte final, a alguien que quería que le preguntara algo a ustedes específicamente, pero sí es más como un consejo para nosotros como Honduras, de cuál sería, digamos, las recomendaciones que ambos darían para dar la batalla cultural en países como los nuestros. Cuando yo digo los nuestros es 70% de pobreza, dependemos mucho de las remesas de Estados Unidos y aquí, puntualmente, el decir libertario siempre es, eso es anarquía, eso es radical. O sea, es una cuestión, no sé, es que si ustedes van a los medios y dicen el libertarismo, las ideas de la escuela austríaca, le van a decir, no, ya vimos que la extrema izquierda es mala y la extrema derecha también es mala. Entonces, ¿cómo recomendarían ustedes poder dar esa batalla cultural? Y que creo que también aplicaría a Venezuela, por lo que me comentabas, Aranza. Sí. ¿Yo? ¿O Iván? No, dale. Ambos. Bueno, yo creo que ahí podemos tomar muy bien el ejemplo de cómo lo hizo Milei. O sea, él lo llevó de una manera muy clara y muy sencilla para que la persona que esté caminando por la calle entienda qué le estaba haciendo el Estado, cómo el Estado lo estaba robando, cómo era importante trabajar para tener dignidad, cómo era la casta. O sea, él lo supo poner en palabras sin decir, por supuesto que lo dijo, daba sus clases magistrales de economía y lo hablaba abiertamente, pero después cuando lo quería transmitir a las personas, usaba palabras que quedaban. O sea, todos entendíamos que la casta era el problema, que el que las hace las paga, que hay que trabajar, como ir sembrando como esas ideas y esas semillas en la sociedad para mí es lo importante, y también tomar lo que tú decías, allá tienen una población de jóvenes
alta, un porcentaje alto, eso también es bueno también ir por ese foco porque por ahí entienden o perciben que lo que ya vivieron sus padres no es lo que quieren y bueno, es una buena forma de hacerlos entender, o bueno, no es hacerlos entender porque tampoco nosotros somos liberales, no queremos adoctrinar, sino mostrarles esta otra cara de la moneda y cómo eso podría ser mucho más eficiente para un país. Bueno, coincido con lo que dice Ara. Yo creo que hay tres ejes que tienen que estar constantes, que se retroalimentan y que a veces se generan internas innecesarias entre esos tres ejes, que es la política, los think tanks y la academia. Todos aportan de su lado, ¿no? Por ejemplo, en Argentina en los 80 tenía liberales en la academia que eran brillantes y por ahí no había tantos think tanks. Hoy está más a la inversa. Hay muchos think tanks y no tenés tantos académicos en la academia, ¿no? Y a mí me gustaría que los tres ejes estén constantemente activos. Y también el político, porque todos se ayudan entre todos, ¿no? Todos tienen una especie de misión distinta, ¿no? El político tiene que dar la batalla desde adentro, pero a la vez tiene que convencer a la gente, pero eso lo puede ayudar mucho los think tanks. Y la academia, por ahí, llega a menos gente, pero los que estudian las ideas de la libertad y les gusta, les comprende, por lo general se casan para siempre. Es difícil encontrar divorcios con las ideas de la libertad. Sí encontrás divorcios conversos del otro lado. ¿Hay conversos liberales a la izquierda? Sí, pero son muchos menos. En cambio, de la izquierda para el liberalismo hay un montón. Y yo creo que la academia de ese lado aporta mucho, aporta liberales que son muy fuertes, bueno, desde la convicción. Y de hecho así empezó Milei, porque él era una especie de académico, él leía, daba clases, estudiaba, etc. Y después se metió en otro plano y pudo ejecutar lo que él aprendió desde la academia. Entonces, fíjate cómo se conecta todo, ¿no? Y después, bueno, supongo que cómo está dada la situación del momento, conviene o no usar la palabra liberal. Vos, en definitiva, por ahí no la tenés que usar, tenés que transmitir la idea, ¿no? Y yo soy de los que piensa que la persona que tenés que convencer tiene que concluir que, entonces el liberalismo es lo mejor, y no que lo escuche de entrada, ¿no? Y transmitir la idea, che, bueno, este problema, ¿vos qué pensás? Yo lo solucionaría así, así o así, y vos así, así, así. Y si vos lo convencés de la idea, y después él ve que eso tiene una base liberal, no es forzado, es simplemente que él concluye, bueno, la solución es liberal. Y evitás ese anticuerpo que puede generar un dogmatismo cuando vos de entrada vas y decís, no, el liberalismo es lo que funciona. ¿Qué es lo que mejor funciona? Pero genera anticuerpos. Entonces, si vos planteás la idea sin la etiqueta, eliminás ese anticuerpo y después es una conclusión para la otra persona. Es una conclusión. Yo siento que eso a veces funciona mucho. Así que me quedo igual con los tres ejes. Los tres ejes tienen que estar: academia, think tanks y política. Perfecto, no, gracias por esas recomendaciones. Última consulta para vos, Iván. ¿Cuáles son las empresas o rubros que en este primer periodo de gobierno de Milei se espera que puedan al menos estar ya en un punto avanzado de liberalización, privatización, desregulación? Al menos que nosotros podamos decir como, este es un ejemplo de cómo está teniendo, digamos, buenos resultados ya. Bueno, yo creo que entre las más, la que tiene el gobierno en la mira, no lo sé, ¿no? Porque no estoy adentro, pero me da la impresión que están mirando Aerolíneas Argentinas, que están mirando Agua, el AISA, y que están mirando los ferrocarriles principalmente. Puede que más, probablemente. Yo creo que esas son las tres que más se están mirando y puedo equivocarme como me equivoqué con la proyección de inflación y de equilibrio fiscal. Bueno, les agradezco a ambos. Como les había prometido, 45 minutos es lo que les quería robar de este día. Esperando también que podamos seguir en comunicación y que en algún momento puedan, si tienen la oportunidad de visitar Honduras, regalarnos incluso una charla. Ya hemos, como les comentaba, tenido aquí, tuvimos a Agustín Laje, el año pasado hizo una presentación a Axel. Creo que hemos tenido, digamos, ese buen espacio que los jóvenes han ganado una admiración por estas ideas. Así que les dejaría a ustedes nada más los últimos mensajes para la audiencia y despedirlos.
Bueno, gracias, Kevin. No, nosotros agradecidos por la invitación para acá hablar. Es muy interesante siempre hablar de diferentes miradas de países. Por ahí nosotros en la oficina hablamos mucho Venezuela, Argentina en debate, así que traer incluso otro país es muy interesante. Así que gracias. Y bueno, yo creo que más bien vas a tener que venir a Argentina a También. visitarnos también. Nosotros por ahí estamos armando un evento importante, así que ya te contaremos para septiembre y que va a ser grande e internacional y por ahí te va a interesar mucho venir para también cubrir. Perfecto. Iván, Em, bueno, obviamente también agradecer la invitación y tomar conciencia que creo que se viene algo bueno para la región, ¿no? Que empezó con Milei, pero ahora volvió a ganar un partido también tendiendo a lo liberal en Chile. Es decir, están pasando cosas interesantes y la región puede hacer un cambio interesante que hay que aprovecharlo. Yo creo que por lo menos Argentina no está tan lejos de que el populismo, no te digo que va a desaparecer porque no va a desaparecer, pero sí que se debilite. Yo creo que tienen que pasar 3 cosas y 2 ya pasaron. La primera es que un gobierno no liberal gane las elecciones, y eso fue Macri. La segunda es que un gobierno peronista no sea reelecto, eso fue Alberto Fernández, porque siempre eran reelectos. Y la tercera es que un gobierno liberal sea reelecto, y eso puede ser Milei. Entonces podés estar en un tercer paso que marque un punto de inflexión para habilitar al populismo. Y ojalá que la región se contagie. Así que yo quiero cerrar con ese mensaje de optimismo, si se puede. definitivamente que sí. Yo creo que aquí ya nos estamos contagiando. Así que agradecerles a ambos, desearles una feliz noche allá, que yo sé que es tarde y que pues estamos en comunicación. Espero ese evento que tengan en septiembre, poderlos conocer si se me da la oportunidad de viajar allá, si Dios quiere. Así que gracias a ambos. Gracias a vos, Gracias. Kevin.